saludo a todos, estamos en el segundo día del Scientific Exchange Program acá en Bogotá y me encuentro en este momento con nuestro chairman del evento, el doctor Flavio Rivichini, quien es un líder mundial en las diferentes terapias que estamos discutiendo en estos 2 días de sesiones académicas. El doctor Rivichini trabaja en Verona, en Italia, es profesor de la universidad y es líder del servicio y el departamento de terapias cardiovasculares de la institución y adicionalmente es secretario de la Sociedad Europea de Cardiología Intervencionista, con más de 600 papers publicados y realmente tenemos el honor y el privilegio de tenerte, Flavio, con nosotros. Muchas gracias por acompañarnos. Un gusto, Alejandro. Vamos a hablar sobre diferentes tópicos y voy a aprovechar esta conversación para hacerte preguntas sobre todas las terapias que hemos discutido durante estos 2 días. Quisiera empezar con TAVI. Tenemos recientemente publicadas las guías de la Sociedad Europea de Cardiología en relación a las valvulopatías. Y uno de los tópicos que más han sido debatidos y discutidos es TAVI en pacientes de bajo riesgo. ¿En dónde estamos? ¿La cirugía todavía tiene alguna cabida? ¿Nos estamos moviendo hacia el standard of care con TAVI? ¿Cuál es tu perspectiva en relación a eso basado en tu experiencia? Bueno, quiero aclarar que todavía no leí las guías. Vi 2 diapositivas esta mañana y noté con mucho interés que la edad en la que viene recomendada la TAVI, que para la Sociedad Europea hasta las precedentes líneas guía era por encima de los 75 años, ahora bajó a 70, que está a mitad de camino entre las guías americanas que daban 65 y las europeas 75. Yo creo que no se trata tanto de riesgo, yo creo que hay evidencias científicas muy sólidas para indicar la TAVI en el paciente a bajo riesgo. Sobre lo que no estoy totalmente de acuerdo es en bajar la edad del paciente, porque edad y riesgo son 2 cosas diferentes. Hacer una TAVI a un paciente de 70 quiere decir que a los 82, 85, que es la edad en la cual estamos haciendo hoy las TAVI, vamos a tener que tomar una decisión. Si removerle esa válvula percutánea, que es una opción que está demostrada, tiene alta mortalidad, no es una buena, o ponerle otra TAVI adentro, que hoy todavía no se recomienda porque hay aspectos técnicos que lo vuelven bastante improbable. Yo, que tengo la fortuna de trabajar con colegas muy buenos en cirugía, creo que un paciente a bajo riesgo, con una edad entre los 70 y los 75 años, hoy hace una buena cirugía y tiene 15 años de perspectiva para presentarse a los 85, 88 para hacer una TAVI. Sabemos que una TAVI en una válvula quirúrgica anda muy bien y con eso el paciente supera los 90 años. O sea, simplificar esto es lo que quisiera que quede claro. No soy un partidario de empezar con TAVIs en pacientes jóvenes y a bajo riesgo a temprana edad. Y ahí hay un concepto muy interesante, Flavio, que tiene que ver con durabilidad del dispositivo que se utiliza, ¿cierto? Tenemos una amplia trayectoria y experiencia con muchos años de seguimiento de válvulas quirúrgicas y tenemos una seguridad bastante buena de cuánto tiempo duran. Con TAVI inicialmente tratábamos pacientes con una expectativa de vida muy corta y realmente los estudios de seguimiento hasta ahora están empezando a salir con algunos resultados de entre 5 y 10 años. Entonces, probablemente ahí también es un punto importante a considerar tomando la decisión de esos pacientes con expectativa de vida larga. De acuerdo, pero Alejandro, hay que recordar una cosa, y esto no tiene ningún conflicto de interés, está basado sobre las observaciones científicas que damos por hecho que las válvulas transcatéteres duran 10 años. En realidad, las válvulas que tienen ese tipo de seguimiento son 2. En el mercado hay 10, pero las válvulas que tienen resultados a 10 años son sobre todo la válvula de plataforma Evolut y la plataforma Sapien. Sobre las otras se puede intuir que puedan ser tan buenas, pero esos resultados no existen. O sea, yo creo que esto no se habla de TAVI, se habla de una válvula específica. Totalmente de acuerdo. Y eso es bien importante porque al final el efecto de clase en TAVI creo que está claro de que no existe, ¿cierto? Pero lo aprendimos también con las válvulas quirúrgicas. Hay válvulas quirúrgicas excelentes que duran 15 años y hay otras que no duraron más de 6. Y bueno, eso hay que aprenderlo, ¿no? No hay que repetir ese mismo error. Totalmente de acuerdo. Y hablando de quirúrgicas y hablando de cirujanos, ¿cuál es tu perspectiva en relación al Heart Team hoy en día? Tenemos datos que hablan de la factibilidad de hacer un procedimiento con bajo riesgo de complicaciones, siempre y cuando obviamente haya una curva de aprendizaje y un entrenamiento apropiado.
¿Qué crees tú que va a deparar el futuro en relación a ese enfoque de Heart Team y la presencia del cirujano dentro de la toma de decisiones? Y bueno, una cosa es lo ideal y otra cosa es lo que se puede. En condiciones ideales, el cirujano tiene que ser parte del departamento cardiovascular, que es lo que ocurre en mi centro. Hay que tener cirujanos muy buenos y nunca vamos a prescindir de los cirujanos. Por lo menos hoy, no sé, no puedo imaginar lo que va a ser dentro de 20 años, yo voy a estar jubilado y no sé si vivo. Pero hoy hace falta un cirujano que te repare una aorta ascendente, que te cambie un aneurisma, que te revascularice 3 vasos, que te cambie 3 válvulas. O sea, el cirujano tiene que ser muy bueno y tiene que ser parte integrante por lo que yo pienso, el área quirúrgica. Yo al cirujano haciendo TAVI, mirá, lo veo como a Maradona jugando en un campito. O sea, el cirujano tiene que hacer cosas de cirujano, no tiene que hacer cosas de cardiólogo intervencional. Pero es mi idea. Con las nuevas generaciones eso puede ser que cambie. Yo creo que es ilusorio y equivocado pensar que vamos a hacer a menos de los cirujanos. Hay que tener buenos cirujanos y en el Heart Team eso es fundamental. Más operan, más son buenos. O sea que no hay que quitarles el trabajo. Tenemos que trabajar juntos. Va a prevalecer entonces el Heart Team en el tiempo, probablemente en los próximos años, ¿cierto? Eso es lo que te dije, la situación ideal. Si trabajás en un lugar donde tenés pacientes muy sintomáticos, con estenosis aórtica, y no tenés buena cirugía, bueno, es mejor una TAVI hecha así que nada, ¿no es cierto? Pero eso vale también para la cirugía del tronco común. Claro. Es mejor un stent que morirse de infarto porque se tapa un tronco o porque tenés una cirugía que tiene una mortalidad del 20%. En condiciones donde yo trabajo en Europa, que son optimales, no hay duda. Para mí, mi cirujano, como mi anestesista, es un compañero indispensable. En situaciones donde hay que arreglarse con lo que hay, bueno, eso es un contexto diferente en cada lugar. Sí, totalmente de acuerdo. Y sabemos que en Latinoamérica tenemos bastantes desafíos en relación a la incorporación muchas veces de servicios de cirugía cardiovascular en nuestros hospitales. Bueno, mudando un poquito de asunto, vamos a hablar ahora un poco de denervación renal. Tú eres una persona que es referente a nivel mundial en denervación renal, tienes inclusive un libro muy bueno publicado sobre denervación renal. Y te has interesado últimamente también en la parte de los pacientes con enfermedad renal crónica avanzada y evaluar realmente si hay algún beneficio. Primero, cuéntame un poco qué opinas de estas nuevas guías del American Heart y del American College of Cardiology sobre denervación renal y luego un poquito sobre cuál es tu perspectiva en esos pacientes que no están incluidos en las recomendaciones. Bueno, lentamente las guías van admitiendo la evidencia que se ha ido construyendo. Las evidencias iniciales que enlentecieron todo el proceso de aceptación, ¿no? del tratamiento, yo creo que pagaron el precio de la inexperiencia de las empresas que hacen device y de los médicos intervencionistas en el manejo de la hipertensión. Yo creo que fue un poquito de ingenuidad, de falta de experiencia en el diseño de los estudios y de falta de conocimiento de los límites y de las potencialidades del tratamiento. Bueno, pasaron 10 años, hoy tenemos resultados que son reconocidos y entran en las líneas guía, con un nivel de recomendación bajo y tímido y con limitaciones, como decías, en los pacientes con insuficiencia renal, pero es cuestión de tiempo. A medida que el tratamiento se aplique y que se vean los resultados, seguramente va a ir siendo revalorizado y cada vez más utilizado. En lo específico de la insuficiencia renal, para nosotros fue la explicación que yo te daría de nuestra experiencia es basada en dos causas. Uno, que el paciente nefrológico es un paciente muy difícil de controlar y cuando trabajás en un grupo multidisciplinario donde tenés buenas relaciones, el nefrólogo es un paciente que te da el paciente. El nefrólogo es un médico que te da el paciente. ¿Por qué te lo da? Porque sabe que va a andar mal. Y cuanto peor es el control de la presión, más rápida va a ser la evolución a la falla renal. Entonces, un tratamiento hecho con poco medio de contrasto, que desde el primer día, porque Hypertension 3 fue positivo en términos de safety. Desde el primer día sabemos que no tiene efectos colaterales. Claro, si no le das 1 litro de contraste y si no le disecas la arteria renal. Entonces el nefrólogo se confió y ahí descubrimos juntos que el paciente nefrológico es el que más se beneficia, porque es el que tiene la hipertensión más difícil de tratar, es una hipertensión que está basada sobre una hiperactividad del sistema adrenérgico
y hemos demostrado resultados muy buenos. Te anticipo que la experiencia de Verona con más de 150 pacientes ha sido recientemente aceptada en Neurointervention y va a salir en las próximas semanas y está muy claro cómo el tratamiento es eficaz independientemente del filtrado glomerular, inclusive en pacientes con diálisis. Estos pacientes hoy están excluidos de las líneas guía y lo aclaro sin ninguna evidencia. Están puestos en clase 3, o sea, está contraindicada, sin que exista un solo paper, y traté de leérmelos a todos, en los que se haya demostrado que la denervación tiene efectos negativos. Podemos decir que no se sabe cuáles son los efectos. En una época esto se llamaba gap in knowledge, no sé. Pero que lo hayan puesto en clase 3, la guía europea, me parece un error metodológico importante y espero que esto venga mejorado en las próximas iteraciones de las líneas guía. Has compartido varios conceptos muy importantes. Creo que ese último mensaje es clave porque mucha gente cree que está contraindicado hacer denervación renal en pacientes con enfermedad renal crónica y realmente no hay ninguna evidencia que apoye ese enunciado. No hay evidencia de que haya un beneficio, todavía un estudio clínico aleatorizado. Experiencias del mundo real como la tuya, pues hablan a favor también del impacto de la denervación renal en pacientes con enfermedad renal crónica avanzada. Y es importante entender eso. O sea, la guía no la incluye porque fueron los criterios de exclusión de los estudios clínicos aleatorizados, pero eso no quiere decir que sea perjudicial para un paciente con una nefropatía crónica recibir el tratamiento. Perfecto, un resumen perfecto. Yo creo que otro punto importante, Flavio, que mencionabas está en relación con el trabajo conjunto con los clínicos. Mencionabas los nefrólogos. ¿Cómo ha sido esa experiencia de construir un programa tan robusto de denervación renal en tu centro y trabajando de la mano con los clínicos que manejan los pacientes en el consultorio? Bueno, esa es la suerte de trabajar en una institución académica donde el nivel cultural de tus colegas es bueno, es elevado y que no tienen preconceptos. Si bueno, el hemodinamista quiere hacer la denervación porque le gusta pincharle las arterias a la gente. Bueno, nosotros tenemos tanto trabajo que no nos hace falta pinchar una femoral para hacer una denervación y los nefrólogos eso lo saben. Una experiencia muy, muy positiva que nació con los nefrólogos son pacientes jóvenes en diálisis que no se pueden trasplantar por hipertensión no controlada. La hipertensión no controlada expone al paciente a un riesgo de sangrado muy grande durante la operación y expone el graft a una degeneración rápida. Bueno, esos pacientes los hemos denervado y tenemos una serie de casi 20 dializados, de los cuales casi 10 han hecho un trasplante renal y tienen una presión perfectamente controlada. Bueno, eso para un nefrólogo es como para un cardiólogo reanimar un muerto, realmente. Claro. Entonces eso ha tenido un impacto muy grande en la confianza de nuestra relación y de ahí estuvimos viendo pacientes con enfermedad renal de distintas causas, inclusive poliquistosis renales. Tenemos también un programa de angioplastia renal de enfermedad nefrovascular secundaria con muy buenos resultados. O sea, es una integración que lleva más de 10 o 12 años y eso es lo que da los frutos de los cuales hoy podemos enorgullecernos, ¿no? Absolutamente. Y importante también recordar que la hipertensión es la primera causa prevenible de muerte cardiovascular y de desenlaces cardiovasculares mayores. Entonces, claramente ofreciendo este beneficio principalmente en pacientes de alto riesgo cardiovascular, pues definitivamente hace un impacto y una diferencia muy grande. Y para los nefrólogos es la primera causa de insuficiencia renal. Exactamente. O sea, para eso es fundamental. Exactamente, exactamente. Bueno, Flavio, y un poquito hablando ya sobre balones medicados y sobre la nueva ola que hay y que precisamente viene de Europa y tú has estado envuelto en todas estas actividades académicas, inclusive también has hecho publicaciones en relación a el renacer o el resurgir de la terapia con balón medicado en intervención coronaria percutánea. Cuéntanos un poquito esa perspectiva, porque todavía sé que hay muchos médicos que sienten que realmente eso quedó en el pasado y que hoy en día el standard of care definitivamente debe seguir siendo el tratamiento con stents. Bueno, hay que ser muy crítico con los propios resultados. Es evidente, está escrito sobre la piedra, que el paciente con stent en 10 años tiene un 50% de recurrencia. Los follow-up a 10 años te demuestran que un paciente cada 2, después de una angioplastia, vuelve por una recurrencia o una progresión. Y está también escrito en la piedra que más metal vas a poner en las coronarias, más eventos, y entre los eventos la muerte. O
O sea que es lógico pensar a una alternativa que reduzca la necesidad de reintervenir y que reduzca el riesgo de mortalidad y de eventos graves ligados a la cantidad de metal que nosotros ponemos a las coronarias. Eso tiene dos salidas. O sea, una es la cirugía, que tiene resultados espectaculares a largo plazo, pero sobre todo para pacientes jóvenes. Las perspectivas de sobrevivencia del paciente por encima de 75, y volvemos al tema de la TAVI, son menores, entonces la cirugía va a tener menos beneficios. Claro. Y la otra es quitar el metal. Y para quitar el metal quedan de nuevo dos alternativas. Una son las prótesis bioabsorbibles, sobre la que, bueno, ha habido experiencias un poco como con la denervación, ¿no? Que primero no salió tan bien, yo creo todavía que va a tener un protagonismo. Y hoy lo que sí tenemos son estos balones con liberación de drogas que se están demostrando muy efectivos, no solo en lo que es ya la indicación aceptada del tratamiento de la restenosis, sino también en algunos contextos angiográficos y clínicos de la enfermedad donde el stent no funciona. Si tenés una lesión de 8 milímetros en un vaso de 4, ese stent es uno de esos 50% que no vuelven más. Exacto. Pero cuando el stent tiene 30 y usa un diámetro de 3, ese vuelve. En ese contexto hay que buscar alternativas y hoy emerge lentamente, y lo aclaro, sin todavía datos sólidos, porque no hay estudios de comparación sólidos contra el stent o la cirugía, pero seguramente es una opción que tenemos que considerar. Fantástico. Y yo creo que una cosa también importante, no sé si estás de acuerdo, es que hacer una angioplastia con balón farmacológico difiere en algunos pasos y en algunas expectativas de resultados del stent medicado, principalmente en términos de lesión residual, preparación de la lesión y la posibilidad de tener disecciones, que es muy temida en algunos centros de cardiología intervencionista. Es otra forma de hacer la angioplastia. Hemos pasado de poner un stent directo, que yo creo que fue una de las peores cosas que hicimos, a la obsesión de predilatar, postdilatar, hacer el IVUS, que es bueno, pero no es necesario en todos los casos, a aprender a cómo hacer una angioplastia sin stent con balón medicado. Bueno, hoy vamos a tener una sesión, voy a hablar de eso, voy a contar mis 10 mandamentos sobre cómo preparar una lesión para que salga bien una angioplastia sin stent, así que te espero. Claro que sí, no me la voy a perder por nada del mundo. Bueno, Flavio, muchísimas gracias por esta oportunidad. Creo que ha sido una entrevista y una conversación fantástica con muchos mensajes y mucho aprendizaje para todos. Y me gustaría pedirte que finalizáramos con un mensaje que quieras compartir a toda la comunidad médica de Latinoamérica que te sigue y que respeta obviamente pues todo el trabajo que has venido realizando en pro de la cardiología intervencionista. Bueno, esto tiene nada que ver con lo que hablábamos antes, pero voy a aprovechar para decir sinceramente que en los años que sigo la evolución de la medicina cardiovascular en Latinoamérica, veo el crecimiento, veo la modernización, veo el aumento de acceso a las terapias modernas. Eso obviamente está vinculado con una estabilidad política y económica, cosa que en Latinoamérica a veces cuesta. Pero lentamente tenemos más accesos a los tratamientos y a la tecnología. Y en este sentido, las sociedades científicas como SOLAS y las sociedades nacionales como CITIC tienen un rol fundamental en la divulgación de conocimientos. Y en esto también hay que admitir las empresas que ayudan, que soportan económicamente este tipo de eventos educativos, son fundamentales, porque las sociedades científicas son importantes, pero sin el apoyo de la industria, seguramente hoy no estaríamos acá. Hay más de 100, 120 personas, enorme interactividad, muchas preguntas, muy buena calidad. Yo creo que esa es inversión para el futuro, para ir mejorando el tratamiento de las enfermedades cardiovasculares, que nos guste o no, son siempre la primera causa de muerte, no solo en Latinoamérica, sino en todo el mundo. Totalmente de acuerdo. Y adicionalmente agrego que tenerte ha elevado el nivel académico y el nivel de discusión de una forma exponencial. Así que muchas gracias nuevamente por estar con nosotros. Un saludo para todos y nos vemos en una próxima edición.